Vamos a empezar la parte número 38 sobre las puertas dimensionales y lo vamos a hacer precisamente con una simbología de un programa de televisión que ya muchos conocéis, Gran Hermano, por su fase número 14, supongo que debe ser que por la que van, y evidentemente ya sabéis que el Gran Hermano ya es esa vigilancia, pero además mirad como en el ojo le han dibujado en esa pupila el efecto hipnótico. Desde luego yo no sé si realmente saben lo que están haciendo cuando ponen este tipo de imágenes o no, pero desde luego cada vez, como vemos que la relación del mundo satánico se está luciendo cada vez más por todos lados, pues tampoco es de extrañar, ¿no? En fin, que vaya puerta dimensional que les preparan, para además idiotizar a la gente con este tipo de programas. Y hablemos un poco sobre manifestaciones espiritistas. Lo que veis aquí es un tipo de gente que se dedica, ya sabéis, como a buscar fantasmas, por decir algo, ¿eh? Y habla de distintos lugares. Curiosamente, esta misma semana alguien en mi gimnasio, que vive en una cierta población de la provincia de Girona, en la Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols, va allí una vez por semana, el fin de semana, algo así, me comentaba de que hay un hospital en ese lugar, un antiguo hospital, que ya no funciona como tal, abajo es como, creo que me dijo que era como una exposición de cuadros y demás, y que arriba, como veis en la imagen de aquí de la derecha, el hospital está totalmente abandonado, nadie sube, no hacen nada allí, pero que él decía de que yendo con sus amigos por allí cerca, veían por la noche que las luces de dentro se encendían y se apagaban. Y la gente de allí empezó a hablar sobre esto. Curiosamente, él mismo me buscó la noticia de una revista llamada, un semanario llamado Áncora, Ancla en castellano sería, que hablaba precisamente de lo que allí está sucediendo. Él me contaba de que incluso, bueno, es lo que él me contó, de que se encontraban que a veces los cuadros de la exposición estaban rasgados, que con sangre había aparecido "os mataremos", y bien, las luces se seguían encendiendo y apagando, y entonces salió esto en el semanario. Y claro, ha ido un grupo de investigadores, estos tipo cazafantasmas, ¿no?, que han ido allí a ver qué sucedía. Aquí no os he podido mostrar la imagen, no la pude recoger, pero hay un lugar donde se ve como si hubiese una monja postrada, como si estuviese orando, y bien, eso ha sido retratado, pues creo que desde una ventana de lo que allí se veía. Claro, allí no había nadie teóricamente, ¿no? Todo este tipo de cuestiones paranormales, ya sabéis que está siendo seguido por muchísimas personas. Yo recuerdo que un primo mío hace muchos años se nos acercó en casa y a él le dio por ir por los cementerios a hacer psicofonías con unos cuantos amigos. Iban con lo que antes era el radiocassette, con una cinta virgen, la ponían allí por la noche y la dejaban grabando, luego volvían al día siguiente, la recogían, si no se pasaban la noche allí entera, y claro, se oían una serie de cosas que la verdad es que recuerdo que él puso el radiocassette encima de la mesa, yo era un muchachillo, y se oían unos sonidos y unas voces que realmente te ponían los pelos de punta. Decías, ¿cómo se puede oír esto en un cementerio? Pues bien, él se lo pasaba pipa, ¡buah!, disfrutaba con eso. Y no fue el único, recuerdo que en esas épocas había mucha gente que se dedicaba a hacer estas cosas. Incluso sé que en esta población de Sant Feliu de Guíxols también se habían hecho estas cosas, porque había conocido gente que había ido al cementerio y precisamente a hacer estas cosas. Están jugando con fuego. Los muertos no hacen nada, evidentemente, están muertos, la Biblia nos lo dice claramente, muertos están y no se enteran de nada. Pero, claro, ya sabéis que al diablo le gustan precisamente los lugares tétricos. ¿Recordáis cuando hubo los endemoniados gadarenos, que Jesús tiene que encontrarse con ellos? ¿Dónde estaban? En el cementerio. Les gusta la muerte. ¿Por qué? Porque ellos son del reino de la muerte, Satanás es el rey de todo esto, ¿no? Pues les gustan estos ambientes porque es su dominio. Y buscan lugares tétricos, lugares donde
han podido pasar cosas extrañas para terminar ellos de hacer de las suyas y que la gente quede cautivada con este tipo de fenómenos. Pero ¿sabéis lo curioso de todo esto? Es que hay personas que dicen que no creen en nada, pero cuando se enfrentan ante una de estas cosas, los pelos se les ponen de punta igual que a cualquier hijo de vecino. Y entonces dicen, no, bueno, yo de esto no quiero saber nada, pero ya se dan cuenta que hay algo más, que no es nada normal y que está fuera del alcance del mundo de los vivos mortales. Allí se terminan las valentías, ante estas cosas, es curioso. Pero desde luego lo importante es no meterse en estas cosas, porque es meterse en el terreno satánico. Y nos jugamos que pasen cosas realmente nefastas. Esto está sucediendo mucho. Muchos jóvenes se están dedicando a estas cosas, gente mayor que también empezó de jóvenes. Y mirad los programas de televisión que hablan sobre estas cosas así, como son programas de audiencia siempre, porque a la gente le gusta lo misterioso, lo enigmático. Las películas de miedo, ¿no van a ver la gente películas de miedo? Y lo pasan mal, pero les gusta esa sensación. Y encima, películas de miedo de cuestiones normalmente satánicas. Pero bien, así los seres humanos no hacen otra cosa que abrir esas puertas para que los diablos hagan pues lo que sencillamente quieran. Y ahora vamos a ver algo también sorprendente. Un niño que estuvo en el cielo. Vamos a ver las declaraciones de este niño, también en La Vanguardia, en la contraportada. Colton Burpo, niño que visitó el cielo. He estado en el cielo con Jesús y es espectacular, dice él. Bueno, vamos a ver qué nos narra este niño, porque él está convencido. ¿Qué te han dicho los médicos de eso? Mi cirujano dijo que me recuperé de modo milagroso, y dice que otros pacientes también han visto cosas. ¿De qué? ¿Viste en el cielo algún familiar? A mi hermanita. Me achuchaba, me besaba, yo era pequeño, y eso no me hacía gracia, pero bueno, luego se lo conté a mi madre y se puso a llorar. ¿Por qué? Fue un aborto que tuvo 3 meses antes de concebirme a mí, mi hermanita no nacida. Anda, que resulta que su hermanita no nacida está en el cielo y allí lo achucha a él. Vaya, lo cuento para que los padres que han perdido a un bebé sepan que su hijo está en el cielo y bien. También conocí al abuelo de mi padre, Pop, me contó lo bien que mi padre lo pasaba en su granja de niño. Casi nada, lo que está diciendo el niño. ¿Le hablaste de Pop a tu papá? Se asustó. Mis padres temían que quisiera morirme, y que por eso hablaba del cielo. Tengo ganas de contarlo. De mayor viajaré por el mundo hablando del cielo y de Jesús, y tendré también un grupo de música. Cantaremos y tocaremos. Casi nada, Casi nada. ¿Qué contarás? Que Dios te quiere. Hagas lo que hagas. Pides perdón de corazón y te perdona. ¿Tus padres cuentan lo tuyo en un libro? Sí, van 9 millones de libros vendidos. No sé, a lo mejor tendremos que escribir un librito de una cosa así, a ver si también... Madre mía. Pero ¿esto qué quiere decir? Que la gente está atraída por estos temas, ¿os dais cuenta? ¿Te parece bien? Está bien compartir algo tan bonito. Sé que mi historia ha dado paz a mucha gente. ¿Por qué han interesado tanto tu cielo? Porque lo cuento tal como lo viví. ¿Sigues recordando detalles del cielo? Los recordé de los 4 a los 7 años, luego ya nada nuevo. ¿Qué es lo que más te impactó de lo que viste en el cielo? Las sillitas preparadas para niños cerca de Jesús. Me senté en una de ellas. Tuve sentado a mi lado al Espíritu Santo. Ah, ¿y cómo es el Espíritu Santo? Medio transparente, medio azul, y se nota su fuerza, su potencia. Yo me estoy aguantando de comentar nada, ¿Y cómo es Jesús? Alto, con barba, cabello castaño oscuro y ojos de un azul muy celeste. Su sonrisa es bellísima. Es muy bondadoso, amor puro, y monta en un precioso caballo blanco. ¿Y cómo son los ángeles? Se parecen a las personas, pero algo más grandes, con alas. Llevan mensajes de Jesús, protegen a las personas, no paran. El arcángel Gabriel es un bromista, hace reír a todos, y el arcángel Miguel lleva
una gran espada en llamas. Luego volveremos atrás a cada una de las cosas que este muchacho está diciendo. ¿Para qué? Para que no entre el demonio en el cielo, porque el demonio todavía anda suelto. ¿Alguno de esos ángeles te protege? Tengo 7 ángeles de la guarda. Me dijo este verano un profeta. Además, se lo dijo un profeta. ¿Conoces a algún otro niño que haya ido al cielo? Sí, a un niño de 10 años con un tumor cerebral que se quedó inválido. Lo que más le gustó del cielo fue poder nadar. No te habrás inventado todo esto, Colton, ¿verdad? Yo sé lo que vi, lo cuento tal cual lo vi, y no tengo que demostrar nada. Ya lo demostrará Dios si quiere. ¿Por qué crees que Dios te ha permitido a ti ver el cielo y no a otros? Dios ha elegido a mi familia, pero yo no puedo saber por qué. ¿Querrías volver al cielo? Sería tan agradable, pero ahora tengo trabajo que hacer aquí, por encargo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Hablar de Jesús con todo el mundo, hablar contigo. Hacer esta entrevista es parte de mi misión aquí. ¿Tienes miedo a la muerte? No, porque ya sé lo que pasará. Yo ya sé que el cielo es real. Casi nada, ¿verdad? Vamos a analizar un poco las frases de este muchacho que ha conseguido vender 9 millones de libros. Primero de todo, vemos que ha sucedido algo, milagrosamente se recupera de lo que él tenía, y dice de que él ha visto cosas, otros pacientes también. Y cuando le preguntan que ha visto a su hermanita, que resulta que era un aborto, y claro, además lo achucha él, murió y está en el cielo. Y dice que esto es una esperanza para los padres que han perdido un bebé, que su hijo está en el cielo y está bien. ¿Sabéis? Hay algo curioso. Elena White habla sobre los niños que han fallecido siendo pequeños. Y habla del momento de la resurrección. Cuando Jesús vuelve por segunda vez, los niños pequeños, hijos de los padres que van a ser salvos, los ángeles los pondrán en las manos otra vez de sus madres. Irán juntos al cielo. Pero los niños no están ya en el cielo. Hay una gran diferencia. Pero es que además, ya veis, dice que estaba el abuelo de su padre. Los muertos no están en el cielo. Solo Moisés murió y fue trasladado al cielo, al igual que ese grupo de gente que resucitó con Jesús y fue trasladado al cielo como primicias de los que van a resucitar, como una promesa y garantía para nosotros. Pero no más. Elías y Enoc fueron trasladados sin ver la muerte, tal como van a ser los 144.000 en el tiempo del fin. Sigamos. Los padres dicen que se asustan. Creen que el niño, pues, algo pasa, ¿no? Que tiene problemas y por eso el niño piensa en el cielo. Luego, además, sigue diciendo que hagas lo que hagas, Dios te perdona si pides perdón de todo corazón. ¿Esto es verdad? Sí. Si tú haces lo que haces, no importa, hagas lo que hagas, si realmente te arrepientes de todo corazón, no fingiendo, y no volviendo a ir por los mismos fueros, sino queriendo cambiar, Dios te perdona. Casos en la Biblia vemos a multitudes. Mirad con qué sutileza se puede mezclar la verdad con la mentira. Después habla de los 9 millones de libros vendidos, casi nada. Así da paz a mucha gente. Lo que está dando es un mensaje satánico impresionante. Él dice que cuenta lo que ve, luego ya no recuerda más cosas en concreto, pero mirad que llega un momento en que dice que hay sillas preparadas muy pequeñas para niños cerca de Jesús. Evidentemente, ¿esto a qué nos remite bíblicamente? ¿Recordáis la escena cuando dice, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos? Si no fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los discípulos decían, niños, no molestéis al maestro. Y Jesús, no, dejad que los niños vengan a mí. Pues por tanto,
con un texto bíblico enseguida podemos asociar lo que allí puede llegar a ser. Mirad qué fácil, por conceptos, ¡pam!, conceptos de ideas y paralelas, captaríamos eso como una verdad, y no es así. Dice que además se sienta en una de ellas, y a su lado se le sienta el Espíritu Santo, que es medio transparente, medio azul, se nota su fuerza y su potencia. Medio azul. Luego vamos a hablar de los niños índigo, si da tiempo hoy. Pero mirad cómo él describe al Espíritu Santo como medio transparente y medio azul. ¿Sabéis? Elena White nos dice claramente que no sabemos cómo es el Espíritu Santo, que aunque es una persona, la tercera de la divinidad, no podemos entender cómo Él es. Por eso, de ahí que se hable del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa pugna que si Satanás tiene con Cristo y tal, porque con el Espíritu Santo, como no se ve, no podía tener, no porque sea una fuerza o una potencia solo. Y Elena White dice que no especulemos de qué está hecho el Espíritu Santo, porque no lo sabemos, y que solo cojamos lo que se nos ha revelado de la tercera persona de la divinidad, y punto. No le demos más vueltas, porque caeremos en tonterías que no son. Y luego, como a algunos les cuesta tanto entender este concepto, porque tenemos una mente tan terrenal, lo que se nos sobrepasa bajo otras formas y otras formas de todo en general, como no lo entendemos, eso ya no es así, por tanto, no es la tercera persona de la divinidad. No digamos tonterías, porque vamos contra la Biblia y contra el espíritu de profecía de Elena White. Pero bien, él ya, de momento, ¡pam!, nos cuela que el Espíritu Santo es así. Describe a Jesús. Mirad cómo lo ha descrito, Es una descripción muy tradicional de cómo nos lo han pintado muchas veces, ¿no? Quizás lo de los ojos azul celeste puede variar dependiendo las imágenes que puedas ver de Jesús, ¿no? Pero nos habla de que siente que es amor puro. Nos habla de que monta un precioso caballo blanco. Evidentemente, cualquier persona que haya leído un poco la Biblia relaciona este texto cuando aparece en el Apocalipsis. Nos describe cómo son los ángeles. Muy bien, pero cuidado, porque luego nos describe que el ángel Gabriel es un bromista, evidentemente sentido del humor tendrá, pero cuidado, luego nos dice el arcángel Miguel lleva una espada muy grande en llamas. Cuidado, ¿quién es el arcángel Miguel? Si es Jesús mismo el arcángel Miguel, ¿cómo nos dice él que es otro? Mirad con qué sutileza nos están colando conceptos que no son. Luego, además, claro, nos sigue advirtiendo contra el demonio, y dice que este arcángel Miguel lleva la espada precisamente para que no la líe en el cielo el demonio. Vamos a cerrar el tema de las puertas dimensionales, dentro de pocas conferencias, espero, si Dios quiere, y haremos referencia precisamente a esto que este chico dice aquí, pero con la verdad, no con esta espada que dice que tiene el arcángel Gabriel, que no es Jesús según él, en este caso. Porque algo hay de control, de acceso al cielo. Y de eso nos servirá prácticamente como conclusión de todo el tema de las puertas. Luego además dice que él no tiene un ángel de la guarda, tiene 7. Pues algunos se ha quedado sin ángeles, porque si tocan, teóricamente se nos dice que todos tenemos un ángel de la guarda, él porque debe tener 7. Se ve que es un niño muy especial, ¿no? Pero lo curioso es que además se lo dice un profeta. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta se lo dice? Si los profetas, según él, si están muertos deben estar en el cielo, ¿quién se lo ha dicho? ¿Alguien en el cielo? ¿O se lo ha dicho un profeta? Porque él dice que esto es de cuando era pequeño, o más pequeño. Se lo ha dicho un profeta este verano, estando en vida. O sea, que hay algún profeta suelto por allí, por aquí, no sé por dónde. Entonces, ¿qué tipo de profeta es? Mirad que ya es un interrogante, ¿Qué dijo Jesús? Habrá falsos cristos,
y falsos profetas. Luego, claro, nos va especulando otra vez de si ha habido más niños que han pasado por otras cuestiones graves, como un tumor cerebral, que ha ido al cielo, que allí nadaba, etcétera, etcétera, ¿no? Luego ya no se empeña en tener que demostrar nada, evidentemente, esto se cree si se quiere, y si no, pues Dios ya lo demostrará a quien quiera. Dice que no sabe por qué han elegido a su familia, y dice además de que él está aquí porque tiene que hacer un trabajo especial que Dios le ha encargado. Y una de esas cosas es esa entrevista, por ejemplo, dar a conocer al mundo el hablar de Jesús. Además, ya habéis visto, ¿de qué modo? Pues con un grupo de música incluido. Y ya hemos visto en estas últimas conferencias cómo lo de la música, cómo se está fomentando y de qué modo. Y todo no precisamente hacia el lado de Dios, sino todo lo contrario. Pues mirad si debemos estar atentos, porque si 9 millones de personas han comprado este libro, quiere decir que 9 millones de personas como mínimo van a quedar influenciados por estas palabras y muchos se lo van a creer. Y evidentemente lo van a transmitir a otros. Y el espiritismo está yendo cada vez más a sus anchas y día a día lo estamos viendo. Pero ¿sabéis? Esta base de espiritismo que hay ahora, esta difusión tan grande y que más habrá, ya tiene sus orígenes. Y a veces pensamos que por ser religiones cristianas, automáticamente las cuestiones espiritistas no están entre la religión cristiana, entre comillas cristiana. ¿Santos y beatos? ¿Por qué en interrogante santos y beatos? Si os habéis dado cuenta, llevamos unas cuantas conferencias presentando noticias sobre las vidas, escritos sobre las vidas de santos y beatos de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y nos estamos dando cuenta que esos personajes míticos que ellos tienen como santos y beatos, muchos de ellos resulta que han vivido una serie de experiencias que precisamente se pueden catalogar de todo menos provenientes de Dios. Y a ellos los consideran santos y beatos. Hoy vamos a ver algunos más, y veréis que algunos son bastante, pero que bastante conocidos. Santo Tomás de Aquino. Bueno, aquí no, aquí sí, no lo sé, pero Santo Tomás de Aquino, no voy a leerlo todo, vamos a ir directamente a la parte que nos interesa. Dice, dedicaba muchas horas a la oración, postrado de hinojos ante el crucifijo. Así brotaron muchas de sus obras. Ya veis, postrado de hinojos ante el crucifijo, cuando no debemos tener ni crucifijos ni imágenes. Ya empieza así, sigamos. Así brotaron muchas de sus obras, él escribía. El doctor Angélico fue una persona devota que no dejó a nadie indiferente. Sus compañeros decían, la ciencia de Tomás es muy grande, pero su piedad es más grande todavía. Pasa horas y horas rezando, y en la misa, después de la elevación, parece que estuviera en el paraíso. Y hasta se le llena el rostro de resplandores de vez en cuando, mientras celebra la Eucaristía. O sea, su cara con resplandores, como si fuese Moisés cuando vio la gloria de Dios. Imaginaos, Su obra máxima, la Summa Theologiae, de 14 tomos, es un ejemplo de síntesis y de claridad. Renunció a ser arzobispo de Nápoles en 1265, como deseaba Clemente IV, que aceptó su decisión. El pontífice le encargó que escribiera los himnos para la festividad del cuerpo y sangre de Cristo, y compuso el Pange Lingua, Tantum Ergo, Adoro te devote, y otros bellísimos cantos dedicados a la Eucaristía, o sea, a la misa. Después de haber, bueno, la Eucaristía, la misa, el cortar el pan, el vino, etcétera, etcétera, que ya sabéis que para ellos es el cuerpo exacto de Cristo y la sangre exacta de Cristo, no el simbolismo. Por eso a veces digo que lo que hacen es canibalismo, porque se están comiendo a Jesús y bebiendo su sangre, o sea, vampirismo además también. Bueno, es muy fuerte, es muy fuerte.
pero evidentemente hay que hacer la partición del pan y del vino sin alcohol, el pan sin levadura, tal como dijo Jesús, y lavarnos los pies los unos a los otros en signo de humildad en la iglesia, pero no siendo una cosa literal, sino una cosa que tiene su simbología, su enseñanza, y que haremos con Cristo cuando Él vuelva, cuando estemos con Él en el cielo. Sigamos leyendo lo que aquí nos dice. Después de haber escrito tratados hermosísimos acerca de Jesús en la Eucaristía, sintió Tomás que le decía en una visión, ya veis, tenía una visión, Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres a cambio? El santo le respondió, Señor, lo único que yo quiero es amarte mucho y agradecerte cada vez más. Con frecuencia experimentaba raptos y éxtasis, o sea, raptos, era abducido y éxtasis. En uno de ellos, el 6 de diciembre de 1273, mientras oficiaba la misa, las revelaciones que recibió debieron tener tal altura que abandonó la pluma para siempre. No puedo hacer más, se me han revelado tales secretos que todo lo que he escrito hasta ahora parece que no vale para nada. Imaginad qué cosas debió revelársele a este señor, y evidentemente no por Dios. Luego dice que murió el 7 de marzo de 1274 en el monasterio cisterciense de Fossanova, cuando partía hacia el concilio de Lyon. Cisterciense, ¿qué son los cistercienses? Hay una serie de castillos en la zona del Pirineo, muy cerca de nosotros, que eran castillos cistercienses, y de los cuales algún día quizás también deberemos tratar. Si queréis, buscad datos ya, mientras tanto. Cuando partía hacia el concilio de Lyon, fue canonizado por Juan XXII el 18 de julio de 1323. San Pío V lo proclamó doctor de la Iglesia el 11 de abril de 1567. León XIII lo designó patrón de las universidades y escuelas católicas el 4 de agosto de 1880. Si os habéis dado cuenta, este señor es nombrado doctor de la Iglesia. Quiere decir de que es un portento dentro de la Iglesia, alguien a tener muy en cuenta y que además es patrón de las universidades y escuelas católicas. Por tanto, patrón quiere decir que, ya sabéis, es el que se le invoca, el líder de la fiesta de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ya veis en qué se basa los santos y beatos muchas veces de la Iglesia católica, en espiritismo. Y Santo Tomás de Aquino enseñaba con sus escritos. Esto luego se transmite. Pero no nos quedemos solo con él, veamos a la beata Vilana, en verdad se dice, de Leboti, sería Vilana del Bote, supongo. Vamos, no he dicho tonta del bote, Vilana de Leboti. No quiero faltar al respeto, es que sencillamente, como os he visto que reíais, digo, pues no, cuidado. No me voy a leer su historia, no, pero me voy a fijar precisamente en este trozo de aquí. Un día, mientras se engalanaba para una de las fiestas fastuosas a la que solía acudir, el espejo le devolvió una imagen espantosa. ¿Recordáis que estuvimos hablando del efecto de los espejos como también puertas dimensionales utilizadas por el diablo cuando le interesaba? Otros espejos a los que recurrió para contemplarse mostraban esa misma faz horrenda. ¿Recordáis cuando hablamos de eso, de espejito, espejito, quién es la más...? No pudo sostener su mirada y quedó tan sobrecogida por la visión, entendiendo que era su propia alma, o sea, ella por dentro, se supone, que acudió de inmediato a Santa María Novella, buscando el perdón que ardientemente brotaba de lo más recóndito de su ser. Este instante marcó el inicio de su conversión. Cuando atravesó el dintel del convento de los dominicos, era una mujer completamente distinta, que quería expiar su disoluta conducta anterior. Siguió unida a su esposo, pero llevando vida austera, marcada por la oración, penitencia y piedad. Ya veis, una de las bases, la penitencia siempre. Para el catolicismo, evidentemente, no para Dios.
mientras llena de caridad incluía en sus acciones cotidianas la asistencia a los pobres, para los que no dudó en mendigar. Obtuvo la conversión de su padre e influyó de manera determinante en la de su esposo, que ponía en solfa la fe, conduciéndole a una existencia sosegada, con esperanza. En su momento, de acuerdo con él, después de liberarse de sus bienes, tomó el hábito como terciaria dominica. Entre sus lecturas se hallaba el Evangelio, con especial atención a las cartas de San Pablo, y biografías de santos, entre otros textos espirituales. Ya veis, una vez más, siempre suceden cosas extrañas. No había llegado a la treintena cuando la enfermedad comenzó a hacer mella en su vida. La acogió como signo de personal expiación, gozosa de poder ofrecerse a Cristo, a quien dulcemente llamaba Cristo Jesús, amor mío crucificado. Sus experiencias místicas fueron creciendo exponencialmente y fue bendecida por numerosos favores extraordinarios, como por ejemplo, visiones de Cristo crucificado y de la Virgen María, ¿cómo no? A veces, conforme iba arreciando la enfermedad, rogaba a su confesor que no pidiese por su recuperación. Quería ofrendarla con paciencia y gozo místico por los desmanes de su pasado. Y en medio de consuelos celestiales aspiraba a asumir el sufrimiento para asemejarse más a Cristo. O sea, quería más sufrimiento para asemejarse más a Cristo. El maligno la asedió en numerosas ocasiones, incluido el instante en el que se hallaba en su lecho de muerte, cuando, paralizada por completo en sus extremidades, en el momento de recibir la unción, eso que hacen los católicos cuando uno está a punto de palmarla, ya sabéis, le ponen allí, pim, pam, y así será salva, el diablo apareció vestido de anacoreta, quería inducirla a pensar que estaba siendo abandonada, pero ella, segura de la presencia de Cristo, lo arrojó fuera de sí. Murió en Florencia el 29 de enero de 1361 a los 29 años, mientras leían el texto evangélico de la Pasión. Su culto fue confirmado por León XII el 27 de marzo de 1824. Ya veis cómo continuamente suceden cosas extrañas a este tipo de gente, que además quedan como santos y beatos de su Iglesia, y que nosotros, si no supiésemos la verdad bíblica, nos podríamos llegar a creer. Santa Jacinta Mariscotti, ¿qué nos dice también sobre esta persona? Llegamos a este punto. Impresionada, vistió el hábito, reemplazándolo por sus ricos vestidos, y se confesó entre lágrimas de arrepentimiento, pidiendo perdón a sus hermanas, pero no se liberó por completo de sus apegos, y al enfermar de nuevo, Santa Catalina de Siena, a través de una visión, medió para que su conversión fuese plena. Es decir, que Jacinta tenía 30 años cuando, a la par que peligraba su vida, sintió brotar en su corazón un manantial de piedad y penitencia que la conduciría a los altares. La austeridad y las disciplinas fueron desde entonces sus compañeras de camino. Determinó infligirse mortificaciones diversas, queriendo unirse a la pasión de Cristo. Otra más. Venga a pegarse mamporros, a hacer no sé qué, para mortificarse, para unirse a la pasión de Cristo. Cuando Cristo quiere que estemos cuanto más sanos y más bien físicamente, mejor, para rendirle mejor servicio. Pero Satanás, ya sabéis, ¿qué hace siempre? ¿Qué hacían ya los sacerdotes de Baal? Lo mismo. Lo mismo. Y Baal era el demonio por excelencia. A eso adoraban. Ayunos y cilicios para un alma pecadora, que era como se sentía. Y para que la ayudasen en este camino de perfección, eligió a santos que habían pasado por circunstancias similares a la suya antes de convertirse: Santa María Egipcíaca, San Agustín y Santa Margarita de Cortona. Deliberadamente buscaba toda ocasión para vivir la humildad y la paciencia. En ese itinerario espiritual, plagado de actos de amor y signados por una exquisita obediencia, llegó a ser maestra de novicias y vicesuperiora. En estas misiones tuvo que hacer acopio de humildad para formar a hermanas en las que apreciaba alguna virtud concreta que ella no había tenido.
la oración y contemplación de la pasión de Cristo le otorgaron la fortaleza en sus sufrimientos, viéndose adornada por el olvido de sí. Para ayudar a quienes experimentaban el extravío del pecado que conocía por experiencia, fundó 2 cofradías, la Compañía de Isaconi, Cofradía de los Encapuchados, dedicada a la atención de los enfermos y moribundos, y la Congregación de los Oblatos de María, para fomento de la piedad, de la caridad y apostolado de los seglares. Jacinta recibió numerosos dones de profecía, éxtasis, de milagros y penetración de espíritus, entre otros. Casi nada. Convirtió a muchos. ¿A qué los convirtió? Murió el 30 de enero de 1640 a los 45 años. Fue beatificada por Benedicto XIII, integrante de la familia Orsini, como su madre, el 1 de septiembre de 1762, y fue canonizada por Pío VII el 24 de mayo de 1807. Y estas son las bases de los santos y beatos de la Iglesia Católica Romana. Y ahora tenemos a San Juan Bosco para terminar. San Juan Bosco, ¿cuántas veces se habla de San Juan Bosco? Nació en Ibecchi, Castelnuovo d'Asti, en Italia, el 16 de agosto de 1815. Un sentimiento alentó su santa vida. Señor, dame almas, 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 sobre todo de niños y de jóvenes, para llevarlas a ti. Bueno, yo creo que solo oyendo esto ya nos podemos llegar a imaginar y llegar a algunas conclusiones. Muy pequeño orientó toda su capacidad creativa organizando juegos con otros niños, que interrumpía el repique de campanas para conducirlos a la iglesia. Entonces comenzaba a hacerse manifiesto su innegable carisma con este colectivo. A los 9 años vio en sueños los rasgos inequívocos del abandono. Una infancia duramente castigada por la distancia afectiva convertía la pradera en escenario de hiriente conducta, robos, blasfemias y otras fechorías, ante las cuales el santo reaccionaba con violencia, golpeando a los muchachos. En el mismo estado de vigilia, se sintió amonestado y exhortado a ponerse en medio de ellos. Se le daba a entender que debía mostrarles la fealdad del pecado y la belleza de la virtud. No con golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Yo te daré la maestra en mayúsculas, bajo cuya disciplina llegarás a ser sabio, y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. A su vez, en una aparición, María, que sería esa maestra anunciada, le mostró una manada de animales extraños y feroces que pronto se trocaron en mansos corderillos. Mira lo que te espera, dijo la Virgen, añadiendo, hazte humilde, fuerte, bueno, y verás lo que vas a hacer. Juan se echó a llorar, y ella le aseguró que un día lo comprendería todo. Así fue. En su momento entendió el significado de la visión a través de la cual se le encomendó la recuperación de niños y jóvenes maleantes. María siempre sería para él la auxiliadora de los cristianos. Recuperaba niños y jóvenes, teóricamente perdidos, por decirlo de algún modo, y los llevaba a su terreno. ¿Y las enseñanzas suyas cuáles serían? Pues difundir lo que le había dicho, ya veis, María, la Virgen María en una aparición. ¿Y qué quería hacer Satanás en verdad con todo esto? Pues sencillamente ganarse a los niños y jóvenes, porque todos esos conceptos les serían transmitidos, y todos estos niños y jóvenes estarían participando ¿de qué? De las creencias espiritistas, puesta en una religión que se dice ser cristiana. En fin, que para qué más podemos mostrar más beatos y más santos, si ya veis que prácticamente se basa en lo mismo. Si van saliendo más noticias al respecto, os las iremos mostrando para que veáis qué base en verdad tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Pues bien, vamos a entrar un momento en los niños índigo. No estaremos mucho rato más, hoy es tarde, hemos tenido problemas para poder empezar técnicos. Y quiero que os fijéis en esta imagen. Antes hemos hablado de que ese niño veía al Espíritu Santo medio transparente y azul, ¿no? Niños índigo. ¿Veis lo que le envuelve? Algo azul. Mirad quiénes son los niños índigo. Hay personas que no saben nada de ellos. Vamos a leer un poco qué es. El término niños índigo es utilizado en el contexto de la llamada corriente de la nueva era, o New Age, para referirse a aquellos niños que representan un estado superior de la evolución humana. Quienes defienden esta hipótesis señalan dicha evolución como un avance espiritual, ético y mental, sin atender a la definición que diera el científico Charles Darwin: variación y selección por supervivencia diferencial. Fuera de la nueva era, este fenómeno es considerado un mito pseudocientífico, porque carece de evidencia científica aceptable. La creencia en la existencia de niños índigo se asocia habitualmente a reacciones paternales que surgen frente a la pedagogía y psiquiatría modernas. Una de las causas observadas más frecuentemente es el pánico moral que surge en los padres al tener que enfrentar una terapia psiquiátrica medicada para sus niños. También el detonante podría derivarse del rechazo a diagnósticos de psicopatologías polémicas o de nuevo cuño, cuando éstas son adjudicadas a los hijos, especialmente ante casos de hiperactividad, autismo y síndrome de déficit atencional. Lo que estáis leyendo aquí es solo una leve introducción. Nosotros iremos adentrándonos mucho más de lo que dice aquí y vais realmente a sorprenderos, porque veréis que esto se está moviendo mucho más de lo que muchos de vosotros os imagináis. Según sea la corriente a que adhieran los creyentes en la nueva era, así serán los atributos y la naturaleza que se describe de los niños índigo. Mirad que aquí dice de que esto no hay evidencia científica aceptable. Luego presentaremos lo que parecen unas evidencias que muchas personas se están creyendo. Y os vais a sorprender, ¿eh? Hay quienes sostienen que estos niños poseerían habilidades paranormales, tales como la telepatía o la capacidad de leer la mente, mientras que los más moderados afirman que lo que diferencia a un niño índigo de uno que no lo es son rasgos más convencionales, como una mayor capacidad de empatía o una creatividad incrementada. El adjetivo índigo, referido al color, surge de la creencia de que estos niños tendrían un aura de ese tono de azul. Toma, como lo dice el Espíritu Santo, ¿no? Al menos lo que decía el niño ese. En el último tercio del siglo XX se crearon escuelas para la formación de estos niños de aura azulada, que según las teorías teofísicas debían liderar el cambio a la era espiritual de Acuario. ¿Sabéis? Cuando estuvimos haciendo la conferencia en directo en Ecosí, en el Palau de Fires de Girona, precisamente había en uno de los stands cercanos al nuestro un lugar donde leían las auras, y mucha gente que ya estaba puesto, porque evidentemente en ese tipo de ferias van personas puestas en movimientos de nueva era y demás, pues yo veía siempre gente allí que iban pasando a hacerse la foto del aura. 20 euros. Encima 20 euros. Yo de eso no me enteré, gracias por el dato. Bueno, la maquinita debe costar lo suyo, supongo que necesitan eso y negocio, ¿no? Pero bien, sea como fuere, hay máquinas que dicen que detectan el aura. Dependiendo de los coloritos que tú emites, pues eres una cosa u otra. Esto es lo que ellos dicen, ¿no? Pues bien, estos niños tienen esta aura azulada. Vamos a ver los orígenes de todo esto. El término compuesto niños índigo se origina en el libro del año 1982, que se titula Comprendiendo tu vida a través del color, de Nancy Ann Tape, una autoproclamada psíquica y sinestésica que afirma poseer la habilidad de percibir el aura de las personas. No necesita de máquina, ¿eh? Ella solo mirando ya lo percibe. Bueno, no gasta tanto con comprarse una máquina.
Según sus escritos, comenzó a notar que muchos niños estaban naciendo con auras de color índigo hacia fines de la década de 1970. Algo se cuece en esa época, ¿no? A principios del siglo XX, Tape afirma que el 20% de los niños menores de 10 años y el 17% de los que tienen entre 13 y 17 son índigo. Sin embargo, ningún estudio científico apoya sus afirmaciones. La idea de los niños índigo fue más tarde popularizada por el libro de 1998, Los niños índigo, los nuevos chicos han llegado, escrito por el matrimonio formado por el médium Lee Carroll y su esposa Jan Tober. Carroll afirma que el concepto lo obtuvo conversando telepáticamente con una entidad extraterrestre a la que denomina Cryon, o Cryon, bueno, ya vamos bien, ¿eh? Ya vamos bien. O sea, ya vemos sus orígenes, ya vemos por dónde vamos. Características. Según los creyentes del movimiento de la nueva era, los niños índigo poseerían características tales como una mayor intuición, espontaneidad, rechazo a una moralidad estricta y una gran imaginación, añadiéndose frecuentemente también a tales capacidades ciertos dones paranormales o poderes sobrenaturales como la telequinesis, la clarividencia, la piroquinesis o la capacidad de sanación. El psiquiatra pediátrico Russell Barclay sostiene que los 17 rasgos más comúnmente atribuidos a los niños índigo son tan vagos que podrían describir a la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo, y refiere además que podríamos estar ante un fenómeno psicológico conocido como efecto Forer. Se ha indicado también que etiquetar a un niño revoltoso como índigo retrasa el diagnóstico y el tratamiento que podrían ayudarle. ¿Sabéis? Alguien que estuvo presente aquí en la semana pasada comentó que cuando dije de que íbamos a tratar el tema de los niños índigo, él que se ha movido bastante en ciertos ámbitos, dice que precisamente sabe de que esto es algo que está siendo muy difundido y lo ha vivido porque hay muchas personas que ya creen que tienen niños índigo como el que tiene churros. Vamos, venga, va, niños índigo por todos lados. Pues bien, vamos a ver un poco más de todo esto. Los creyentes en la existencia de estos niños afirman que poseen un fuerte sentimiento para generar una diferencia significativa en el mundo y se encontrarían naturalmente inclinados a temas relacionados con la espiritualidad, el ocultismo y el esoterismo. Aún así existen místicos que dicen haber trabajado con niños de aura azul índigos, asegurando que sus características son reales y existen variaciones de estas entre un niño y otro. La psiquiatría y la psicología han desestimado la misma existencia de estos niños, dado que no existe evidencia alguna de su existencia. Expertos psiquiatras afirman que los simpatizantes con la nueva era deberían producir evidencia empírica acerca de este supuesto tipo de niños. Algunos pedagogos y psiquiatras han señalado que la creciente ineptitud de los sistemas educativos para tratar la agresividad de algunos niños y niñas podría haber forzado a algunos padres de niños diagnosticados como hiperactivos a acudir a los proponentes de estas teorías pseudocientíficas. Y nosotros lo vamos a dejar aquí. Veremos no solo los niños índigo, veremos también a los niños cristal. No son esos que caen y se rompen, no. Pero vamos a ver que hay una serie de características que ellos dicen que pueden identificar a los niños índigo. Y, ¿sabéis? A mí una persona también me escribió diciendo qué hay en verdad de esto de los niños índigo, porque hay muchos sectores que están hablando de ello, y hay personas que creen que ellos lo son, o lo han sido, y que sus hijos lo son, y que automáticamente se reflejan para decir, uff, pues mi niño es un privilegiado, y automáticamente lo que hacen es ponerlos en manos de este tipo de personas, que los van a llevar a todo menos al terreno de Dios. Nosotros vamos a mostrar aquí, más adelante, cuando terminemos toda esta explicación, una serie de vídeos sobre, en concreto, uno de estos niños índigo que está arrastrando a masas tremendamente, cautivándolos con sus palabras, con las cosas de conocimientos científicos impresionantes,
con recuerdos de sus vidas pasadas y muchas otras cosas más, que veréis que una vez sabiendo lo que sabemos, vamos a tener muy claro que esto no proviene de Dios absolutamente para nada, y que está preparando toda una generación, Satanás para él, de un modo asombroso, en el cual lo más fácil es que el rechazo a la verdad bíblica sea la consecuencia. Pero bien, nosotros vamos a dejarlo aquí. Gracias por vuestra atención y que Dios nos ayude a saber discernir la verdad del error, porque continuamente, cada día van apareciendo nuevas cosas. Satanás no está parando. Sabe que le quedan pocos años. Y digo claramente, pocos años. Y va a hacer todo lo posible para confundirnos y llevarnos precisamente hasta los elegidos a su terreno. Que Dios nos ayude a estar firmes y a conocer, porque sin el conocimiento vamos a estar perdidos. Que Dios nos ayude a ello.